¿Sí? Ok, excelente. ¿Qué tal? Gracias, gracias. Muy bien, primero que nada, gracias por la invitación. Vamos a poner un poco de debate, de conflicto, como siempre digo. La ciencia es cambio, es movimiento, y siempre es bueno tener ideas que justamente propugnen en ese cambio. No puede haber ciencia si no hay movimiento. El cuerpo humano está constantemente en regeneración, lo mismo que la ciencia. Entonces, de lo que vamos a hablar el día de hoy es algo que yo vengo haciendo hace más de 10 años. He escrito un libro sobre el tema, que tuve la suerte que se presentó en el colegio, en el colegio médico, perdón, en el 2017. Y todo esto que vamos a ver el día de hoy tiene un fuerte sustento científico. Y se puede encontrar fácilmente en las revistas científicas. Algunas de ellas alguna evidencia científica se las voy a mostrar el día de hoy. Pero hay mucho más de lo que les voy a poder mostrar el día de hoy porque el tiempo es corto. Muy bien, empecemos. ¿En qué se basa o en qué se ha basado en los últimos años el control metabólico de la diabetes tipo 2? Y lamentablemente el tratamiento tradicional, el que se viene aplicando hace más o menos 40 años, lo que ha conseguido o lo que está consiguiendo como resultado es el aumento de la diabetes en el mundo. El año 85 hay varias estimaciones porque no había buenas estadísticas en ese tiempo que hablan de 30 millones, que hablan de 50 millones. Eso fue el 85. El 2000, que había estadísticas más claras, ya se hablaba de 150 millones de diabéticos. El 2010 ya se hablaba casi de 300 millones. Y se estima que el 2014 y 2015 ya hablamos de 384 millones. Y que para el 2040 se estima, según la Federación Internacional de Diabetes, que serán 640 millones de diabéticos en el mundo. Entonces hablamos de que está descontrolado, que el tratamiento que se está aplicando, ¿qué podemos decir? ¿Está funcionando o no está funcionando? No está funcionando, o en todo caso está funcionando para producir más diabéticos. El tratamiento, desde mi perspectiva personal, y no soy el único que lo piensa así, es parte del problema. Entonces, ¿en qué planteo el control metabólico de la diabetes? Ok. El control de la glucosa, que todos conocemos, la acción de la insulina y la acción del glucagón, que muchas veces no se nos habla mucho del glucagón. Bien, glucosa e insulina. Cada vez que comemos algo que contiene carbohidrato, incluso cuando consumimos proteína, a través de la neoglucogénesis hepática se produce glucosa y también se eleva la glicemia. Esa elevación de glicemia va a originar una elevación de insulina compensatoria, ¿correcto? Sube la glucosa, se eleva la insulina permite que la glucosa ingrese ¿en dónde? ¿En nuestras células? En realidad no, porque la insulina no tiene acción en todas las células. La insulina solamente actúa ¿en qué células? Músculo y grasa. Y miocardio, ¿no? Que también es músculo cardíaco. Nada más. O sea, eso que nos dijeron que la insulina es la llave que abre la puerta de todas las células para que ingrese la glucosa, no es exacto. No es exacto, es un mito, no es real, no es científico. Se lo podemos decir quizá a algún paciente, bueno, tal vez, yo no lo hago. Pero comunicar eso como una información científica es un error. La insulina solamente actúa en casos de hiperglicemia. ¿Y nos pone en qué? Nos pone en anabólico. Entonces, si yo a un pobre paciente diabético le doy 5 o 6 comidas al día, lo voy a tener todo el día ¿en qué? En anabólico. Ese paciente que tiene elevada su insulina por las 5 o 6 comidas al día, ¿podrá quemar grasa? Si tiene su insulina alta. La insulina es una hormona que bloquea la quema de grasa y estimula la formación de grasa nueva. Bueno, hablemos en el común de los mortales, ¿no? En un niño, en una embarazada o en un deportista de alto rendimiento, la insulina va a permitir el aumento de otros tejidos, no solamente de grasa. Pero en nuestros pacientes diabéticos lo que va a hacer normalmente es formar grasa. Entonces, darle una estrategia de 5 o 6 comidas al día es discutible, por decirlo menos, y vamos a hablar un poquito más de ello en un momento más. Bien, entonces esto es lo que básicamente pasa. Comida, elevación de glucosa, elevación de insulina, y con cada comida va a haber una elevación de insulina. Tenga esta comida carbohidrato y en menor proporción proteína. Muy bien, lo que les decía, la insulina solamente actúa sobre los GLUT4. ¿Y dónde están los GLUT4? Músculo
y grasa. Y el músculo en el paciente diabético típico peruano, no así en el asiático, pero sí en nuestra población, es un paciente gordito sedentario, ¿no? ¿Sí? O es flaquito deportista. No, gordito sedentario. ¿Y cómo tendrá su masa muscular ese paciente? ¿Súper desarrollada, súper entrenada, súper quemagrasa? No. Su músculo ya tiene resistencia a la insulina. Entonces, ese GLUT4, que es estimulada por la insulina, va a permitir que esa glucosa ingrese ¿dónde? ¿En el músculo o en el tejido adiposo? En el tejido adiposo. Entonces, denle usted 5 o 6 comidas al paciente diabético y lo va a engordar más. Hay diversos estudios, UPK-DS, el estudio ACOS, el estudio ADVANCE, clásicos estudios de la década del 2010, que demuestran que esos medicamentos, ya sean secretagogos o la insulina, aumentan de peso al paciente de 1 a 1,5 a 2 kilos por año. Yo digo, si el paciente diabético tiene 10 años con diabetes, ¿cuánto aumentará de peso? ¿Por qué? Porque esa insulina actúa sobre el GLUT4 y evidentemente esa glucosa no va a entrar a la masa muscular. Lo va a hacer sí, pero en poco porcentaje. Más va a ingresar esa glucosa en el tejido adiposo. ¿Y como qué se va a almacenar? ¿Como músculo? No, como grasa. Y esto que les digo no es algo que yo he inventado, es algo que se sabe hace muchísimo tiempo. Esta es una fotografía de la cual yo vivo enamorado. Siempre que puedo la pongo. Acá vemos un tejido adiposo y acá están en fluorescencia iluminados los GLUT4. Vean cómo los GLUT4 están en el centro de ese tejido adiposo. Acá está el núcleo y acá está la mayoría de GLUT4 y muy poquitos en la membrana celular. Y vean cómo con la activación de la insulina, automáticamente, qué lindo que es esto, ¿no? de la fisiología humana. Es espectacular. Vean cómo rápidamente esos GLUT4 se trasladan a la membrana del adipocito. ¿Con qué intención? De introducir el exceso de glucosa. Entonces, digo y repito, la insulina no es parte de un metabolismo normal de la glucosa. Es parte de una activación de un sistema de defensa ante una hiperglicemia. ¿Correcto? Esto que les digo no es una verdad absoluta. No es una verdad absoluta, es un tema que tenemos que darle vueltas. Es otra perspectiva de lo que ya hemos estudiado antes. Pero que es necesario entender para poder entender lo que viene después. Entonces, la hiperinsulinemia compensatoria a una hiperglicemia es un sistema de defensa. ¿Por qué? Porque esa glucosa que se eleva mucho es inflamatoria. La glucosa es un alimento de todo el cuerpo. La glucosa viaja por las autopistas de nuestro cuerpo, la sangre, y alimenta todo el cuerpo. Pero cuando esa glucosa se eleva mucho, más allá de valores normales, se vuelve como la miel. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Libera insulina para agarrar esa glucosa y meterla dentro de la célula y convertirla ¿en qué? En grasa, porque nuestro cuerpo nos prefiere gorditos a diabéticos. ¿Correcto? Bien, entonces es un primer sistema de defensa. Otro elemento que interviene mucho en el control de la diabetes es el glucagón, que no lo mencionan, que para mí es la estrella negada de esta película. ¿Qué hace el glucagón? Lo que hace el glucagón es estimular la formación de nueva glucosa a partir de fuentes que no son carbohidratos. ¿Correcto? Entonces, todos producimos glucosa sanguínea a partir de fuentes que no son carbohidratos. ¿Ustedes lo han hecho hoy día? ¿Ayer? ¿Quién levanta la mano? No, todos lo hacemos. Cuando pasamos muchas horas de ayuno, la glucosa empieza a bajar y el glucagón se activa. Y ustedes pueden estar pensando, pero si yo como cada 3 horas, ¿comen mientras duermen? No creo. O alguien sí. Bueno, algunos sí, ¿no? Ya, ok, sí, algunos sí lo hacen, pero la mayoría de mortales no tenemos esa habilidad. ¿Correcto? Entonces, efectivamente, pasamos 8 o 10 horas de ayuno. Y ahí el glucagón se activa, se eleva a partir más o menos de las 2, 3 de la mañana y empieza a agarrar fuentes que no son carbohidratos, que son aminoácidos, glicerol, y empieza a producir energía. ¿Correcto? Empieza a producir glucosa, se llama neoglucogénesis hepática, pero cuando comemos
se eleva el carbohidrato, la insulina se eleva y la insulina en un metabolismo no diabético produce que el glucagón baje. ¿Por qué el glucagón baja? El glucagón baja porque nuestro cuerpo ya sabe que comimos carbohidratos. Le dice al glucagón, oye, ya está, no te necesito más. Ya comí carbohidrato, no necesito que produzcas glucosa y el glucagón baja. ¿Qué se encuentra en el diabético? En el diabético se encuentra que ese glucagón no baja. O sea, el diabético come carbohidrato, pero su hígado sigue produciendo carbohidrato. Se estima que el diabético produce 2 a 3 veces más glucosa en su hígado que una persona no diabética. Entonces, si al diabético yo le doy 50-60% de carbohidrato en su alimentación y él ya produce mucho carbohidrato en su hígado, ¿qué va a pasar? ¿Su glucosa se eleva porque está enfermo? No, simplemente porque no estamos tomando en cuenta que él ya produce el carbohidrato que necesita. Ya produce el carbohidrato que necesita. Made in home, hecho en casa. ¿Cómo es esto? En el ayuno, todas las personas celebran el glucagón agarra los aminoácidos, que pueden ser el pool de aminoácidos en sangre o musculares, y por neoglucogénesis produce carbohidrato. Eso cuando estamos en ayunas. Algunas chicas dicen, ya se viene el verano, este día no como nada, ¿no? ¿Cómo se identifican algunas de ustedes? No como nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ellas? El glucagón se eleva, agarra los aminoácidos, proteínas musculares en el peor de los casos, con ayuda del cortisol, y va a producir carbohidrato para que la glucosa no baje. Además que el glucagón activa la lipasa hormonosensible. ¿Y la lipasa hormonosensible qué hace? Actúa sobre